Gracias por continuar con nosotros en Señal Investigativa. Sobre la compra del virus espía Pegasus ya existen múltiples evidencias, las cuales ha aportado el periodismo y otras han sido recaudadas por las autoridades del gobierno colombiano en cabeza del presidente Gustavo Petro y de su director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, UIAF, quien fue el encargado de consultar ante la UIAF de Israel por la trazabilidad del dinero que sí quedó registrado en Israel, pero no en Colombia, donde se reportó una alerta sospechosa por 2 consignaciones en efectivo que hizo la empresa NSO Group en el banco Hapoalim, el cual reportó como inusual esta transacción. Pero existen diferentes exfuncionarios y expolicías que estarían detrás no solamente de la compra del virus espía Pegasus, sino también desde hace un par de semanas de encubrir esa operación ilegal que se realizó durante el gobierno de Iván Duque. Uno de ellos es Jairo García Guerrero, actualmente el secretario de Seguridad de Cali y el entonces viceministro de Planeación del Ministerio de Defensa de Iván Duque, un funcionario público escurridizo en la información que aparece en Internet, tanto así que en su hoja de vida pública oculta que fue el secretario de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá de Enrique Peñalosa, justo cuando fue asesinado por la policía el estudiante Dylan Cruz. En la Superintendencia de Notariado y Registro no se reportan bienes a su nombre, lo que indicaría que ha realizado negocios con dineros en efectivo o que sus bienes están en manos de terceras personas. Jairo García ha salido a negar en medios de comunicación la compra ilegal del virus espía Pegasus, pero las evidencias lo muestran muy cercanos a Yair Kulas, el general israelí que dio la orden para que el Banco de Israel, Hapoalim, recibiera la plata en efectivo para que la Dirección de Inteligencia Policial en Colombia, es decir, la DIPOL, comprara Pegasus. Veamos su perfil. Por eso estamos trabajando en ese... Jairo García Guerrero es un politólogo caleño muy cercano a los gobiernos de derecha en Colombia. Se presenta como un técnico que ha ayudado a reducir la percepción de inseguridad en Bogotá y Cali. Cualquier incidente, cualquier información que tengamos, por favor, llamar a la línea 123 para que podamos actuar de manera contundente. Sin embargo, poco se habla de que fue el hombre que estuvo detrás de la estrategia policial que originó el estallido social en la capital del país. El estudiante Dylan Cruz cayó víctima de un proyectil tan potente que se incrustó en su cráneo y lo derribó haciéndole perder la conciencia. El 23 de noviembre de 2019, el país se estremeció con el asesinato del joven estudiante Dylan Cruz. A manos de la policía de Bogotá, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa y bajo las órdenes del secretario de Seguridad de entonces, Jairo García Guerrero. Como se muestra en la fotografía, García aparece junto a Peñalosa pidiendo disculpas tras el disparo que asesinó al estudiante Dylan Cruz. En la otra fotografía aparece su hoja de vida pública, en la que misteriosamente no incluyó su cargo como secretario de Seguridad de Peñalosa y por el contrario, solo expuso que había sido subsecretario y luego viceministro de Defensa de Iván Duque. Y aquí seguiremos haciendo este seguimiento como lo ha solicitado el señor presidente y el señor ministro. También desapareció de Internet la investigación que adelanta la Procuraduría General contra García por el sobrecosto en la compra de armas no letales para la policía. Sobre estos hechos, como lo muestra el documento, el 20 de septiembre del año pasado, el Ministerio Público le formuló pliego de cargos al actual secretario de Seguridad de Cali. Hoy trabajamos unas acciones que se estarán desarrollando en términos de presencia, de control, pero también de prevención. García fue nombrado viceministro de Defensa en enero de 2020 por el entonces presidente Iván Duque, cargo desde donde intentó convertir a la policía en un ejército, desconociendo su carácter civil. García, como lo ha denunciado Señal Investigativa, es el mismo hombre detrás de la estrategia de seguridad policial de la derecha en Colombia. Se reunió con el general israelí Yair Kulas en Tel Aviv, el mismo que garantizó que el virus espía Pegasus fuese comprado por la Dirección de Inteligencia Policial DIPOL del gobierno de Iván Duque por debajo de la mesa. Jairo García estuvo al frente de un cargo muy estratégico durante el gobierno de Duque. Hemos hecho énfasis en... Como viceministro para la Estrategia y la Planeación, nada menos tenía a cargo la Dirección de Planeación y Presupuesto del Ministerio de Defensa, la Dirección de Capacidades e Innovación,
la Dirección de Desarrollo de la Fuerza Pública y la Dirección de Logística. García es un hombre que no tiene vida financiera normal. En la Superintendencia de Notariado y Registro no se reportan bienes a su nombre, a pesar de su larga trayectoria como funcionario público, lo que indicaría que ha realizado negocios con dinero en efectivo y que sus bienes están en manos de terceras personas. Ningún tipo de transacción de esas características se realiza. Siempre se hacen equipos técnicos, legales, que lo que hacen es desarrollar ese convenio gobierno a gobierno, definiendo claramente cada uno de los roles de las partes. Bajo ninguna circunstancia, ni el gobierno Duque ni el Ministerio de Defensa, quienes lideramos ese ministerio, desarrollamos ese tipo de actividades de esa manera. Hoy, Jairo García Guerrero, actual secretario de Seguridad de Cali, está en el ojo del huracán tras la compra ilegal, con dinero en efectivo, del virus espía Pegasus durante el gobierno de Duque. Ha salido a los medios de comunicación a negar la existencia de Pegasus, pero las autoridades están muy cerca de determinar cómo llegó ese virus a Colombia y qué tanto daño ha causado a la privacidad de miles de personas. El otro personaje es Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, quien fuera el director del Departamento Administrativo para la Presidencia DAPRE del gobierno de Duque, quien sorpresivamente ha salido a los medios de comunicación en las últimas 2 semanas a negar que el gobierno en el que trabajó haya comprado el virus espía Pegasus. Ha pedido que se exhiban las pruebas que hoy tienen las autoridades, entre ellas la Fiscalía General de la Nación. Pero detrás de su simple papel de exfuncionario de Iván Duque, hay un perfil muy ligado a empresas privadas de software y de ciberseguridad, pues incluso tuvo multimillonarios contratos con el Estado administrando software de elecciones, ha creado encuestadoras y también ha sido señalado de estar detrás de bots o robots en Internet, como se les conoce, para campañas sucias contra la oposición. ¿Qué se esconde detrás de este hombre que ya ha dado varias entrevistas negando la existencia de Pegasus sin que durante el gobierno Duque haya tenido alguna relación con la seguridad o inteligencia del Estado? Veamos también su perfil. Víctor Manuel Muñoz Rodríguez ha salido a los medios de comunicación a negar la compra y la existencia de Pegasus en Colombia, muy a pesar de que su cargo durante la presidencia de Iván Duque no estaba relacionado ni con la inteligencia ni con los cuerpos de seguridad del Estado. El origen de esa información arranca por Jarets, pero de ahí para adelante hablan sobre el mismo tema sin aportar una sola prueba. Hablan de un avión, hablan de viajes a Israel. En algún momento hablaron de dineros del narcotráfico. El presidente mencionó en su alocución que esto era relacionado con el paro del 2021 en el mes de julio. En el mes de julio ya se había acabado el paro. Pero si usted revisa también lo que escribió la revista Raya o lo que hizo en su momento, si no estoy mal, fue RTBC también, las fechas entre ellas son contradictorias. El mensaje es, eso no existió y lo que se siente se está tratando de generar una narrativa sobre un hecho que es absolutamente falso. Sin embargo, su misteriosa aparición en las últimas 2 semanas obedece a que Muñoz es un oscuro negociante detrás de los software y la tecnología en América Latina desde hace más de 2 décadas. Porque la información es la mejor herramienta para poder luchar contra la corrupción. Uno de esos cargos más importantes en el sector privado lo desempeñó desde 2012 como representante legal de la empresa Carvajal Tecnología y Servicios, la cual crea sistemas de intercambio de información para lograr conectar a los ciudadanos con el Estado y a las empresas con sus clientes. De Carvajal Tecnología y Servicios. Es una empresa que presta servicios en los sectores de salud, gobierno, educación, recursos naturales y consumo, con foco en servicios de outsourcing de tecnología, comercio electrónico, outsourcing de procesos, incluyendo back office y call center, y temas de KPO con foco en analítica. Todo un empresario experto en el manejo de bases de datos públicas para llevarlas al sector privado. Desde ese cargo, firmó multimillonarios contratos con diferentes entidades del Estado como el DANE, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, la Registraduría Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Aeronáutica Civil, el Fondo en Inversión para la Paz, entre otras entidades con las que contrató más de 92.000 millones de pesos entre 2012 y hasta 2019, según la información pública que se conoce. Pero su pasado como político es menos conocido. Hizo parte de las juventudes que impulsó la candidatura presidencial de Andrés Pastrana
Y recuerden, con el 1 más 1 haremos el cambio. Luego integró las juventudes del candidato presidencial Álvaro Uribe, disciplina en el examen de los problemas nacionales, junto a María Paula Correa, con quien se graduó del mismo colegio. Luego, cuando Uribe fue electo presidente, en 2004 Muñoz se convirtió en director del FONADE, una empresa industrial y comercial del Estado. Bueno, está haciendo frío. En 2005, Muñoz pasó al sector privado, a la empresa Carvajal, como ya se ha mencionado, en donde permaneció hasta 2016, pero en medio de ese trance constituyó sus propias empresas, como la encuestadora Guarumo, junto al registrador nacional Carlos Ariel Sánchez. Del sector privado, en 2018 pasó a ser el coordinador de análisis de datos y encuestas del entonces candidato presidencial Iván Duque. Cuando Duque llegó a la presidencia, lo nombró consejero económico de las tecnologías y comunicaciones, desde donde firmó un contrato con la compañía Palantir Technologies para hacer seguimiento a la pandemia. Informa cuántas personas en el país están contagiadas, no están contagiadas. Palantir es una compañía estadounidense que ha tenido varios escándalos por espionaje y su fundador fue cercano al gobierno de Donald Trump. En Reino Unido, a esta empresa le cancelaron un contrato similar al de Colombia después de que se probara que había riesgos de protección de datos en el servicio de salud británico. En ese país, según le contaron fuentes de Estados Unidos a Señal Investigativa, Víctor Muñoz tendría su fortuna y estaría evadiendo impuestos en Colombia desde hace varios años. En 2020, Víctor Muñoz también fue cuestionado por ser una de las figuras claves en la famosa bodeguita uribista, con la que se atacaba a la oposición de manera soterrada. Luego, en 2021, el presidente Duque lo nombró jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, Presidente, a la cúpula, al señor ministro de Defensa. Cargo en donde le entregaron la chequera de la paz para echar a andar los famosos PEDETs. Ese fue su último cargo en el Estado, que tanto añora hoy, pues desde su cuenta de la red social X, cuenta los días para que el gobierno del presidente Gustavo Petro termine. Ya va a terminar la horrible noche, escribió en las últimas semanas. Sin embargo, en los últimos días ha salido a referirse a Pegasus como una estrategia de defensa de su gobierno que lo pone como un sospechoso frente a quienes podrían ser los cerebros detrás del virus espía israelí en Colombia. De otro lado, los 3 hombres al mando de la policía y la Dirección de Inteligencia Policial DIPOL que habrían materializado la compra de Pegasus son el general Jorge Luis Vargas, quien era el director nacional de la policía, el general Norberto Mujica, entonces director de la DIPOL, y el coronel Juan Manuel Tirat Tobar, quien fue director encargado de la DIPOL, segundo al mando de esta unidad de inteligencia, quien el 16 de julio de 2021 también dio la orden de comprar un sistema de ciberinteligencia a la Unión Temporal Proenix por 4.291 millones de pesos. Vamos a una segunda.